Estamos en la hoja 43 en la carilla A, 6 renglones de abajo hacia arriba. En la cuarta palabra, Velakah Ezov. Seguimos analizando los pesukim que se refieren al proceso de la pará adumá. Hasta lo que llegamos en la clase anterior, teníamos el último proceso de análisis que era la mezcla de las cenizas de la pará adumá con el agua de manantial. Vimos una discusión entre los jajamim y Rabbi Yehuda. La opinión de los jajamim era que todos son aptos para hacer la mezcla de agua con las cenizas, salvo Jerez Shote Bekatán, salvo el sordomudo, el loco y el niño, ya que ellos no tienen la capacidad, no tienen la conciencia y por lo tanto al no ser conscientes no estaban aptos. En cambio, de acuerdo a Rabbi Yehuda, él decía que son todos válidos menos la mujer. La mujer no es válida, el sordomudo y el loco tampoco, pero el niño sí era apto. Entonces, cuando nosotros continuamos ahora con la comprensión de los pesukim, y nos habla de haber mezclado el agua con las cenizas, cada uno de acuerdo a su comprendimiento, a su comprensión, quién era el que hacía la mezcla. Luego teníamos que sumergir. Velakah Ezov vetabal bamaim ish tahor. Va a tomar la plantita de hisopo, la va a sumergir en las aguas que tenía la ceniza de la pará adumá. Ish tahor, un hombre puro es el que va a hacer esto. Y Pasú continúa diciendo: Vehizá al haohel de alcohol que ni me va a salpicar sobre la carpa, sobre los objetos, lo que tenga que ser necesario purificar. Entonces, de acuerdo a los jajamim, si nosotros seguimos el contexto de los pesukim, acabamos de hacer la mezcla, se realizó la mezcla que la pudo haber realizado cualquiera menos Jerez Shote Bekatán, menos estos tres individuos, el sordomudo, el loco y el niño. Y dice Pasú que va a sumergir en agua. Y dice así: de acuerdo a los jajamim, la explicación es la siguiente: Ish tahor le rabbarán ish velo isha. De acuerdo a los jajamim, la aclaración de hombre no tiene aparentemente ningún sentido, ya que eran todos válidos para la mezcla, incluso mujeres, incluso ajenos a la Kehuna, todos eran válidos. Era suficiente que nos diga Velakah vetabal, va a tomar Velakah Ezov, va a tomar la plantita de hisopo, la va a sumergir. ¿Para qué la aclaración de ish tahor, de hombre, e incluso también la aclaración de puro? Entonces, de acuerdo a los jajamim, ish velo isha vino aquí a descartar a la mujer. La mujer no es apta para salpicar, sumergir y salpicar las aguas con las cenizas. Y lo que agregó tahor, que específicamente sea alguien puro, cuando ya en todo el procedimiento tenía que ser gente pura, sino Lea Takatan vino a incluirnos que hay alguien más que si está puro es válido para realizar todo esto, que es el niño. No olvidemos que de acuerdo a los jajamim, el niño no estaba capacitado para realizar la mezcla. Aquí vino Pasuk y nos dijo: la mujer que estaba capacitada para la mezcla queda descalificada para salpicar. Y el niño que estaba descalificado para hacer la mezcla está capacitado para salpicar. Así es como van a estudiar jajamim. Entonces vemos nuevamente que de acuerdo a jajamim, Mashma motzi miyad mashma o mashma mimela. De acuerdo a jajamim, lo que nosotros entendíamos hasta ese momento que se iba interpretando en el pasuk, vino ahora el mashmaut, la comprensión de este pasuk, para quitarnos lo que dábamos por sobreentendido que sí iba a ser válido. En cambio, un Rabbi Yehuda, de acuerdo a Rabbi Yehuda, que él sí habilitaba al niño para la mezcla y descalificaba a la mujer, cuando el pasuk dice Rabbi Yehuda ish, cuando vino y dijo a la Torah hombre, velo katán, vino a excluir al niño. El niño podía realizar la mezcla, por eso tuvo que venir la Torah y ahora aclararnos, y aquí va a tomar un hombre, no el niño. Y lo que dijo tahor, lea Shireta Isha, y el tahor, que alguien más que esté puro es válido, de acuerdo a Rabbi Yehuda, viene ahí a incluir a la mujer, que la mujer no era válida para la mezcla. Entonces nuevamente también de acuerdo a Rabbi Yehuda, el pasuk aquí vino a quitarnos la comprensión predeterminada que nosotros teníamos. Y como de acuerdo a Rabbi Yehuda, la comprensión predeterminada era que la mezcla la realiza el niño y no la mujer, ahora nos tuvo que cambiar y decirnos, pero para sumergir, el niño no es válido y la mujer sí.
Dice ahora la Gemara, de acuerdo entonces a Rabbi Judá, saldría, como estamos viendo aquí, que el niño no sirve para salpicar, no está capacitado para sumergir la plantita de hisopo y salpicar el agua con cenizas a quien corresponda. Metive, si así tenemos un interrogante, dice la Gemara. Está escrito en la Mishnah, en el tratado de Pará, Akol Kesherim Lehazot. Todos son aptos para salpicar. Futz, mitumtum beandroginos, veisha. A excepción del tumtum, que es una persona que no tiene su sexo definido, ya que en la formación de su cuerpo, en la zona de los genitales, tiene una piel que recubre todo, con solamente un orificio por donde él excreta, y no hay ningún órgano representativo ni masculino ni femenino. Ve andróginos, es una persona que, como mencionamos anteriormente, tiene ambos sexos, sería como una especie de hermafrodita. Ve isha, y la mujer, estos tres no son aptos para el salpicado del agua, ya que la Torah dijo ish, hombre, y aparentemente esto iría coincidente diciéndonos que es el hombre y no la mujer, y no estos otros dos individuos que no está tampoco definido si es un hombre o no. Ve katan, she'em bodat, isha mesayat umazeh, y un niño, incluso que no tenga la comprensión, puede ser ayudado incluso por una mujer y va a poder salpicar. Esto es lo que figura allí en la Mishnah. Ahora bien, dice la Gemara, vela peligue Rabbi Judá, y no encontramos allí que Rabbi Judá haya discutido y haya por lo menos presentado su opinión diciendo que él discrepa con esto de que el niño ahí sí podría ser ayudado por la mujer y que va a ser válido. Y nosotros acabamos de estudiar que de acuerdo a Rabbi Judá es ish velo katar, que el niño no sirve y no tiene capacidad de poder salpicar. ¿Y por qué allí no discute Rabbi Judá de acuerdo a lo que estamos diciendo? Amar Abayé, dijo Abayé, no está escrito explícitamente, pero así debe ser. Kevan, de Amar Mor, Mashma Musim Yad Mashma, Umashma Mimela, al ser que ya acabamos de explicar que la comprensión de los Pesukim es lo que se entendía, viene ahora el Pasuk a aclararnos que no funciona de esa manera. Y donde no hay una aclaración contraria, se sigue comprendiendo y explicando cómo se entendía hasta aquel momento, entonces automáticamente sale que paligue, que discute. Porque no hay otra manera de leer los Pesukim de acuerdo a la Judá, salvo que digamos nosotros que cuando declaró la Torah, Belakah, Ishtahor, Belakah, Betabal Bamaim, Ishtahor, se refiere a un hombre y no a un niño, porque esa es la única lectura que le podemos dar de acuerdo a la Judá. No hay otra manera de leerlo. Y si bien no está escrito explícitamente allí en la Mishnah del Tratado de Pará que él discute, pero automáticamente nosotros llegamos a la conclusión que él sí discute en ese aspecto. Y terminando los Pesukim allí de la Pará, Pasuk dice va a salpicar el puro sobre el impuro. Y nuevamente la aclaración de que el que salpica es puro no tiene sentido. Como dijimos, todo procedimiento lo tiene que hacer gente pura. ¿Por qué tuvo que aclararnos ahora que quien está salpicando es un hombre puro? Tahor, Mijlal Shautame. Si no, esto que dijo que está puro, nos viene a decirnos con cualquier nivel de pureza. Incluso que no está puro por completo, sino él estaba impuro y acaba de sumergirse en la mikve, que ya tiene entonces un pequeño proceso de purificación. Limer, nos viene a enseñar que incluso aquella persona que se acaba de sumergir en la mikve, en las aguas purificadoras, a pesar de que nosotros sabemos que para que su purificación sea completa, necesitamos que llegue la salida de las estrellas y Ubah Shemesh Betaher o Betabe al-Ha'ar, nuestros Pesukim, que recién a la noche con la salida del sol él se purifica por completo o que mantiene el resto de su impureza hasta la noche, pero todavía con la mikve no está 100% puro. De todas maneras, la Torá nos está enseñando con esta expresión de que el puro puede salpicar cualquier clase de puro, incluso que no esté puro por completo, sino solamente se sumergió en la mikve, también es válido. Amar Biase, dijo Biase, cuando
Cuando Rabbi Yohanan, y Resh Lakish se dedicaban al estudio del tratado de Pará. Tenemos un tratado entero de Mishnayot que se dedican a la explicación de los conceptos y las leyes de la Pará Adumá. Cuando ellos se dedicaban a estudiarlo y analizaban todos los pesukim para ir a las fuentes de donde se aprenden todos estos conceptos, las más que no lograban sacar ninguna novedad en la lectura de los pesukim, ya que era imposible que el pasuk, desde el principio hasta el final, siga una misma línea de pensamiento, una línea de comprensión, que siempre está hablando del Kohen Gadol, o que siempre esté hablando del Segán, que una de quien secunda, o que esté hablando de todos, o del Kohen Ediot, sino ellos no pudieron sacar y concluir una cosa así, en la que Maidemasik te habla mi becarba, sino así como el polvo que puede llegar a levantar un zorro cuando camina en un campo arado, que lo único que va a poder levantar es algo de polvo, así también esos novedades en la lectura de los pesukim no tenían para poder enseñarnos una comprensión tan grande y amplia el hambre, sino dijeron, esto es indefectiblemente mashma mutzim yad mashma, se entiende de pasuk, que viene a quitarnos lo que veníamos entendiendo hasta ese momento. Un mashma mimela, en algunas situaciones seguimos con lo que se entendía hacia adelante, es decir, todo este mecanismo que estuvimos explicando en las últimas dos clases anteriores. También Rabbi Yohanan y Resh Lakish coincidían que no hay otra manera de poder interpretar toda la perashá del Pará Adumá. Nos dice ahora la Gemara. Tané Taná Kamed Rabbi Yohanan. Así estudió un alumno delante de Rabbi Yohanan, transcribiendo o transmitiendo, para ser más precisos, las palabras de una beraitá, de una fuente externa que le había escuchado, con la shehitot que Sherot Bazar. Todas las shehitot son válidas que las realice cualquier persona y no se necesita un Cohen, sea para consumo humano, sea korbanot de Boreolam, sea indistintamente si es una ofrenda de hatat, olá, shlamim, de expiación, íntegra, de armonía, cualquiera, absolutamente todas las ofrendas y todas las shehitot pueden ser realizadas por un ajeno a la Kehunah. Hutz, Mishel Pará. La única que no es la shehitá de la Pará Adumá, de la vaca roja. Así transmitió este alumno delante del Rabbi Yohanan las palabras que él había escuchado de una beraitá, de una fuente externa. Amar al Rabbi Yohanan, vino el Rabbi Yohanan cuando escuchó esto y le dijo, Puk tane le bará. Dijo, por favor, estas cosas no aquí adentro, afuera, no en mi yeshiva. Esta enseñanza o esta transmisión que tú estás diciendo no es aceptable en mi yeshiva, afuera. La matziru shehitá bazar pesula. No encontramos, le dijo el Rabbi Yohanan, y que quede bien claro, una shehitá que no sea apta que le realice un zar, un ajeno. Cualquier shehitá puede ser realizada por un ajeno, incluso la de la vaca roja. Y dice la Gemara, Rabbi Yohanan, que fue tan severo y estricto con lo que le dijo a su alumno, la mibaya letana de la tzait, no solo que a la transmisión que le trajo su alumno, él no le prestó atención, el afilule rabbel tzait, sino incluso a su propio maestro, tampoco lo había tomado en cuenta con respecto a esta enseñanza. Se dijo el mismo Rabbi Yohanan, en nombre del Rabbi Shimon ben Yosadak, shehitat para bazar pesulá, la shehitá de la vaca roja realizada por un ajeno no es válida. Así dijo mi maestro, Rabbi Shimon ben Yosadak, Ba'ani Omer, que será la matzinu shehitá pesulá bazar. Y yo digo que sí es válida. No encontramos en ningún lugar que no pueda un ajeno realizar alguna shehitá. Entonces, el Rabbi Yohanan, muy claro y muy determinante con su postura, que no hay problema de que la Pará Adumá sea degollada incluso por un ajeno, como estudiamos en dos clases atrás, que había discusión si la Pará Adumá no la podía hacer un ajeno, o si el toro del Kohen Gadol en Yom Kippur no podía hacer un ajeno o no. El Rabbi Yohanan toma la postura de que sí puede un ajeno realizar la shehitá de la Pará Adumá. Retomando la Mishnah anterior. Entonces,
el Kohen Gadol se acercaba por segunda vez al toro de él, que era el toro que estaba parado a la altura de entre el Mizbeach y el Ulam, y la entrada del Ejal, en ese espacio, así estaba acomodado, dijimos no, acomodado mamash, entre el Mizbeach y la entrada, sino a esa altura, pero más hacia el Zafón, más corrido hacia el norte, así como había descrito la Gemara la situación. Y vuelve a hacer un segundo Vidui, dijo la Mishnah, es una segunda confesión, pero esta vez la confesión era también incluyendo a todos los Kohanim. Nos dice la Gemara, ¿qué cambia? ¿Por qué en el primer Vidui, en la primera confesión que hizo el Kohen Gadol sobre el toro, no nombró a todo el pueblo de los Kohanim, a todo el grupo de los Kohanim? Y en esta segunda confesión sí nombra también a todos los Kohanim. Aparentemente, si este toro viene a expiar por la falta de todos los Kohanim, tendría que haber hecho un solo Vidui, incluyéndolos a todos. ¿Por qué los dividió en dos partes de esta manera? Contesta la Gemara, Tana, Unei Aronam Kedosheja, Tana Rabbi Ishmael, Kach y Middat Ad-Din no tienen. Dijeron en la edición de Rabbi Ishmael, la lógica indica que tiene que realizarse de esta manera, dividiéndolo en dos procesos. ¿Por qué? Mutab, Yabot Zakai veyechaper al hayab, leal Yabot hayab veyechaper al hayab. Es mejor que venga una persona inocente, limpia, sin ninguna culpa ni ninguna carga sobre él, y pida e interceda para que limpien y expíen a quienes están culpables, y no venga alguien culpable y pida por otra persona que está culpable. Cuando el Kohen Gadol le tiene que presentar este toro para expiar por la falta de todos los Kohanim, él primero tiene que estar él limpio, acomodar y limpiar su situación delante de Boreolam, y una vez que él ya está limpio, entonces puede ahora interceder por los demás. Por eso realizaba primero un Vidui, una confesión sobre sus propias faltas, y luego de que él ya se confesó y se sinceró delante de Boreolam y volvió en Teshuvá, ahora, en una segunda vuelta, intercede por los Kohanim. Pero no corresponde, y no es válido, que una persona que él mismo tiene que pedir perdón para sí mismo, que se tome el atrevimiento de pedir también por los demás, cuando ni siquiera él mismo todavía solucionó su problema, su situación con Boreolam. Por eso, es lo que dijo la Yeshiva de Ishmael, que lo correcto es realizarlo en estos dos pasos, para él estar limpio y poder presentarse para interceder por los demás Kohanim. Matnitim. Continuamos ahora entonces con el procedimiento. Ya el Kohen Gadol termina de hacer el segundo Vidui, la segunda confesión sobre el toro, como acabamos de mencionar. Lo dice la Mishnah, Matnitim, Shahato, ahora sí le hacía la Shahitá al toro del Kohen Gadol, que como mencionamos dos clases anteriores, discusión si la tenía que hacer específicamente el Kohen Gadol o la podía realizar otro también. Lo que sí es seguro que el Kohen Gadol, él tenía que recepcionar la sangre con el mizrak, con el panojo, con este recipiente, pero no hacía uso de la sangre. Él sí recibía la sangre, ya que es una mitzvah, de la recepción de la sangre en adelante, es obligación de los Kohanim. En Yom Kippur la obligación le corresponde al Kohen Gadol, así que él recepciona la sangre. Pero ahora se la entregaba a otro Kohen, que quede revolviendo y mezclando la sangre para evitar que se coagule. El Kohen Gadol ahora tenía que ocuparse de otros detalles, como vamos a ir mencionando y analizándolos, y mientras tanto la sangre quedaba estática. La sangre que queda estática en contacto con el oxígeno se coagula y se endurece, y después no podría ser salpicada. Por eso se la entrega en las manos de otro Kohen que la va a revolver a la robe de Rebeishim Baejal. Y este Kohen estaba ubicado en la cuarta fila, así lo que se entiende aparentemente. El piso del Bet HaMikdash estaba todo cubierto de grandes baldosas de mármol, distintas hileras y filas de mármol. En la cuarta fila, en la cuarta baldosa, allí estaba parado este Kohen y revolvía la sangre que le dejó el Kohen Gadol, que de Shelo y Krosh, como explicamos, para que no se coagule y se endurezca. Ahora, Natal Mahda tomaba una pala del Kohen Gadol, y subía hasta el Mizbeach, hasta el techo del Mizbeach.
se acercaba a una de las fogatas, que luego vamos a analizar específicamente, que se refería a la Ma'arajá Shenial Sheketoret, a la fogata más pequeña que se encontraba a la izquierda del Mizbeach, del lado izquierdo hacia el Maharab, que era la Ma'arajá del Ketoret, como estudiamos anteriormente, para tomar de allí carbones para el Ketoret, para el incienso diario. Entonces, él subía hasta allí, un Farag Halim Elach Ve'elach, apartaba brasas para un lado y para el otro, y tomaba de las brasas internas, las que estaban bien ardientes al rojo vivo, bien encendidas, esas es las que él tomaba. Beyarad, ahora bajaba del Mizbeach, y también lo dejaba apoyado ahora en el piso, esta pala con los carbones, en la cuarta fila de las baldosas de la Azara del Bet HaMikdash. Y nos indica la Mishnah que aquí en Yom Kippur había ciertas diferencias a lo que se realizaba diariamente y rutinariamente en el Bet HaMikdash. Diariamente se realizaba el Ketoret. Y para hacer el Ketoret y quemarlo, había necesidad de tomar brasas del Mizbeach y llevarlas al Mizbeach Ketoret, al pequeño altar que estaba dentro del Ejal, donde se va a quemar el incienso. Y aquí nos dice que diariamente se tomaba de la fogata con una pala de plata, un me'areh betoch shel zahav, y luego pasaba esas brasas a otra pala que era de oro, y con la pala de oro las llevaba hasta el Mizbeach Ketoret. De ayom hoteb beshel zahav. En cambio, en Yom Kippur había una diferencia. En Yom Kippur, para la bodá, para el incienso que se hacía en el Kodesh HaKodashim, aparentemente, o quizás también el Ketoret diario, es punto de discusión, él utilizaba una única pala, no tomaba una de plata y le pasaba otra de oro, directamente tomaba la pala de oro y con ella agarraba y tomaba las brasas. ¿Para qué? Para evitar esfuerzo y cansancio en el Kohen Gadol, ya que él tenía que hacer todo el trabajo y estaba en Ta'anit y no durmió toda la noche, entonces le facilitábamos sus acciones y servicios. De la misma manera, todos los días también él, la pala de plata con la que tomaba las brasas, era una pala grande que tenía la capacidad de 4 kabin. Es una medida, el kab. Él llevaba una pala relativamente grande en la que podía tener una capacidad de 4 kabin, y de allí la pasaba a una pala de oro, como dijimos, más pequeña, de 3 kabin, de manera que quede completamente llena y abundante. En cambio, en Yom Kippur, en cambio, en Yom Kippur, era directamente la pala de oro de 3 kabin. Tomaba desde un principio con esa pala, que era más pequeña, y con esa directamente entraba a donde tenía que quemar el Ketoret, sin hacer cambio de palas y sin tampoco tomar una de medidas más grandes. Nuevamente, como dijimos, para facilitar y que le sea más liviano. Bechol Yom. Si salteamos unos renglones con la corrección que leímos en el Bach, Bechol Yom Aitá Kebedá. Vea Yom Kalá, otra diferencia. Todos los días la pala estaba fabricada más pesada, tenía un grosor mayor y más peso. Hoy era más liviana, finito el oro para nuevamente facilitar y aliviar el peso. Mejor yo Maitayada Quetzalá, me había manucala de todos los días, tenía un mango cortito y la tomaba así con la mano. En cambio, en Yom Kippur tenía una manija larga, un palo largo, para él poder apoyárselo también bajo el hombro, ¿sí? Debajo de las axilas, mejor dicho, la tomaba con la mano, el palo pasaba por arriba de las manos y quedaba trabado con su axila para no tener que hacer tanto peso, ¿sí? Que no le haga tanto peso en su mano y no tener que él esforzarse tanto. De esa manera era más fácil para poder transportarla sin hacer tanta fuerza. Mejor Yom, Haitá Zehava Yarok, Vea Yom Adom, libre Rabbi Menahem. Todos los días
el oro que se utilizaba era un oro que tenía una tonalidad más amarillenta. En cambio, la de Yom Kippur tenía una tonalidad más rojiza, oro rojo. Así dijo el Menachem, que vamos a ver en la Gemara por qué este cambio en el tipo del color de oro. Todos los días, el Ketoret diario se dividía en dos mitades. Parás la mitad de la mañana y la mitad de la tarde en una cantidad equivalente al peso de 50 moneditas cada vez. Y hoy, en Yom Kippur, además de eso, que eso también se hacía en Yom Kippur, agregábamos otra cantidad equivalente a Meloch Ofnav, a llenar ambas palmas. Esta era una medida exclusiva de Yom Kippur, extra y sumada a la del Ketoret diario que también se hacía en Yom Kippur. Mejor Yom Haitá de acá, de Yom de acá, mira de acá. Todos los días el incienso estaba molido de manera fina. En Yom Kippur estaba ultra refinado. Se volvía, eso que ya estaba molido, se lo volvía a moler más pequeño aún. Mejor Yom, Kohanim Olim B'Mizbeach Kevesh. Todos los días los Kohanim, cuando tenían que subir al Mizbeach por la rampa, subían del lado derecho de la rampa. Y al bajar, ellos subían por la rampa del lado derecho, caminaban por el Mizbeach y bajaban del lado izquierdo de la rampa. En cambio, el Kohen Gadol en Yom Kippur, Be'ayom Olim Ba'emza Be'yordim Ba'emza. En cambio, en el día de Kippur, subían por el centro de la rampa y bajaban por el centro de la rampa. El viuda dice, no señor, Kohen Leolam, Kohen Gadol Olim Ba'emza Be'yordim Ba'emza. El Kohen Gadol, durante todo el año, él siempre subía por el centro de la rampa y bajaba por el centro de la rampa, mostrando que él tiene un estatus distinto en relación a los demás Kohanim con Boreolam. Mejor Yom, y otra diferencia, Kohen Gadol, Mekadesh Yadav Raglam Min HaKiyol. Todos los días el Kohen Gadol, si él quería purificar sus manos y sus pies para, o mejor dicho, consagrar sus manos y sus pies para el servicio, para la boda, lo realizaba como cualquier Kohen con el agua del Kiyol y lavaba manos y pies directamente con las aguas de allí. Be'ayom, Mina Kitón Shezab. En cambio, hoy en Yom Kippur le llenaban un recipiente, un jarrón especial de oro, y de ahí se acercaban a vertirle sobre las manos y pies del Kohen Gadol. El viuda Omer, Leolam Kohen Gadol Mekadesh Shezab Raglam Mina Kitón Shezab. El viuda dice, no señor, esta diferencia era diaria. El Kohen Gadol, incluso durante todo el año, si quería purificar sus manos y pies, lo realizaban con una jarra de oro exclusiva para él. No solo en Yom Kippur, como dijo la primera opinión. Y una última diferencia. Todos los días, sobre el Mizbeach habían 4 fogatas, que vamos a explicar después en la esta discusión con detalles. Y en Yom Kippur se agregaba una más, y en total eran 5. Así es la opinión de Rabbi Meir. Por otro lado, el Biosi dice, no señor, todos los días habían 3. Efectivamente en Yom Kippur se agregaba una más, dice el Biosi. Entonces iban a llegar un total de 4. No como dijo Rabbi Meir, que eran 4 diariamente y en Kippur llegamos a 5, bajábamos un nivel, una cantidad. 3 diariamente y 4 en Yom Kippur. Y el Viuda Omar, mejor Yom Shetaim Be'ayom Shalosh. En cambio el Viuda sostiene, no señor, diariamente había solamente 2 fogatas y ahora en Yom Kippur eran 3. Por lo pronto, todos coinciden que en Yom Kippur se agregaba una fogata más. Vamos a ver luego en la Gemara en qué radica la discusión si diariamente había 4, 3 o 2, como dicen acá Rabbi Meir, Biosi y Rabbi Yehuda.